Adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta cordial invitación. Realmente es un honor para mí estar esta mañana aquí con ustedes para hablar de este tema tan importante para el país. Y yo quisiera decir que me voy a ceñir estrictamente a los 15 minutos que se me pidieron que utilizara. Y por otro lado también en la invitación que se me hizo llegar se me alcanzó un proyecto de ley, el proyecto de ley 221-2011 del Grupo Alianza Parlamentaria. Entonces mi comentario va a estar centrado en ese proyecto de ley. Ahora, quisiera a manera de introducción, ¿no? Referirme al problema que este proyecto de ley trata de resolver. El problema es no solamente el transfugismo, sino, yo diría, la fragmentación legislativa, ¿no? La fragmentación legislativa, bueno, es un concepto, ¿no?, que se ha utilizado en las ciencias sociales, en ciencia política sobre todo, para reflejar la operatividad del Congreso y en base a eso, ¿no?, pronosticar la continuidad del proceso democrático en los diferentes países. También ha sido utilizado para otros fines, ¿no? Por ejemplo, para anticipar crisis de gobernabilidad, ¿no? Hay autores, inclusive en el área de finanzas, que utilizan el concepto de fragmentación legislativa como un concepto que permite pronosticar las crisis de gobernabilidad. También, por ejemplo, se ha utilizado para reflejar las dificultades de la afirmación de la libertad económica, ¿no?, y la continuidad de las políticas de Estado. O sea que, en resumidas cuentas, el concepto de fragmentación legislativa es un concepto de gran importancia en la ciencia política. ¿Cuál es la fragmentación política deseable, ¿no? La regla general es que la fragmentación política deseable es, para hablar en términos de estadísticas, 0.5. ¿Qué cosa es 0.5? Es una situación en la que el Parlamento está dividido en dos partidos, en dos grandes bloques de izquierda y de derecha que se contrapesan el uno al otro. ¿Por qué eso es lo ideal? Porque en una situación de ese tipo, ¿no?, se da lugar a un contrapeso de fuerzas políticas que evita que una abuse de la otra, ¿no? Entonces es una situación de equilibrio político y como explica la teoría de juegos en economía, ¿no?, eso garantiza que va a haber una repetición del juego, ¿no? La situación contraria, cuando se aleja uno del 0.5 hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, cuando se tiene una fragmentación de 0.8, ¿no?, o 0.2, en ambos casos está a 0.3 de distancia el 0.5. En esas situaciones, pues lo que ocurre es que pueden haber crisis de gobernabilidad, puede haber dificultad para que el Congreso tome decisiones, etcétera, etcétera. Si se ve la situación de fragmentación legislativa, el índice de fragmentación legislativa de las democracias más estables del mundo, como regla general está muy cerca del 0.5. En los Estados Unidos, por ejemplo, suele ser 0.48, 0.52, pero muy cerca del 0.5. O sea, casi siempre el Congreso está partido en dos bloques. Nunca son iguales, pero son muy cerca, está muy cerca de ser iguales. En Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, actualmente tenemos un Congreso donde hay alrededor de 10 partidos diferentes. Sin embargo, dos de ellos ocupan encima del 80% de los asientos. O sea que los otros 8 partidos tienen una participación muy minoritaria. Entonces, también en Inglaterra, ¿no?, se tiene una fragmentación legislativa cercana al 0.5. Lo mismo pasa en Alemania, ¿no? Igual pasa en Francia. En fin, en las democracias occidentales avanzadas, ¿no?, en Canadá también ocurre lo mismo. El Congreso suele estar dividido en dos grandes bloques que se contrapesan. Y así lo que se logra es la continuidad del juego político, ¿no? A veces unos están en el gobierno, luego pasan a la oposición, pero luego saben que pueden volver al gobierno. Eso genera una visión de largo plazo del proceso político. En cambio, cuando se tiene una fragmentación legislativa muy elevada, ¿no?, o muy baja también, no funciona pues la democracia, no es operativa la democracia.
Entonces, eso hay que tenerlo como tema básico y un concepto muy claro de los problemas de la fragmentación legislativa. Ahora bien, ¿qué es lo que genera la fragmentación legislativa? La fragmentación legislativa se puede generar a nivel de dispositivos constitucionales, legales o reglamentarios, ¿no? Los principales son los vinculados al sistema electoral, ¿no? La razón por la que suele haber una alta fragmentación legislativa es fundamentalmente el sistema de elección del Congreso. El sistema que genera fragmentación legislativa es el sistema proporcional, ¿no? En el Perú se empezó a utilizar el año 63, ¿no? Como consecuencia del decreto ley 14250, si no me equivoco el número, que fue dado por la Junta de Gobierno Militar del general Pérez Godoy, ¿no? Hasta donde yo conozco, el autor principal de esa ley, de ese decreto ley, fue el general Francisco Morales Bermúdez, que después llegaría a ser presidente de la República. Pero la verdad, la inspiración de ese decreto ley, ¿no? Y esa propuesta de introducir la representación proporcional es muy anterior, ¿no? Viene desde los debates del Congreso Constituyente el año 31 al 33 y sobre todo viene de los años 50, ¿no? La democracia cristiana tuvo un rol importante en promover esa idea, ¿no? De representación proporcional. Mi ilustre paisano, ¿no? Roberto Ramírez de Villar era un promotor de la representación proporcional, ¿no? Entonces, pero eso ha tenido graves consecuencias en el Perú, ¿no? La primera elección donde se usó el sistema proporcional en sentido estricto fue el año 63, y la consecuencia fue que se tuvo un Congreso con 7 partidos políticos, ¿no? Y eso desembocó en el golpe de Estado del general Velasco, el 3 de octubre, ¿no? Porque la gente detesta los pleitos entre los parlamentarios, entre los grupos parlamentarios. Entonces, la consecuencia, ¿no? de la representación proporcional fue el golpe del 3 de octubre del año 68. No, eso no es lo único que explica el golpe del 68, por supuesto, pero es la explicación política del 68. Ahora, lamentablemente, cuando el Perú regresa a la democracia el año 80 en realidad, pero para la elección de la Asamblea Constituyente del 78 se va a una fórmula de representación proporcional más extrema, que es el Distrito Nacional Único, ¿no? Se usó para la Asamblea Constituyente del 78. Esa idea también lamentablemente la toman de un ilustrísimo paisano mío, ¿no? El doctor José Luis Bustamante Rivero, ¿no? Que acaso por exceso de idealismo pensaba que eso era más democrático, ¿no? Esa era la idea de Bustamante, que eso era lo más democrático, un congreso, una asamblea constituyente elegida de esa manera, ¿no? Él habló de eso en los años 40, por supuesto, pero se tomó la idea de allí y se hizo así la asamblea constituyente elegida en Distrito Nacional Único. Y en los 80 se utilizó ese sistema para el Senado, ¿no? Y diputados era en una representación proporcional más moderada, aplicada en departamentos, pero la consecuencia fue que se tenía 10 partidos en el Congreso, o sea, era un Congreso hiperfragmentado. Ahí viene luego las medidas del 5 de abril del año 92, ¿no? Lamentablemente se mantiene ese sistema durante los 90, ¿no? El 2000 volvemos a los departamentos, pero siempre con representación proporcional. Después se han introducido algunas reglas para moderar el efecto fragmentador de la representación proporcional, ¿no? La valla electoral, ¿no? Gracias a eso se ha tenido un Congreso en el periodo gubernamental anterior que fue elegido con 7 grupos y después con 6 grupos el actual. Sin embargo, la fragmentación legislativa no se origina solamente pues, en las leyes electorales, no en la ley electoral, sino que también puede derivar de dispositivos que hay en el reglamento, ¿no? Entonces, como bien señala la exposición de motivos de este proyecto, tal como está puesto el reglamento, ¿no? Fomenta la fragmentación legislativa y fomenta que se sigan creando grupos parlamentarios, ¿no? El actual Congreso, bueno, empezó con 6 partidos, pero ya estamos, si mal no va mi cuenta, ya estamos en 8, ¿no? En 8. Entonces, la fragmentación continúa.
¿no? De 5 a 8. Bueno, es que en realidad, bueno, es que ahí también viene un tema, y es que se creó el concepto de grupos parlamentarios para, digamos, para que se pudieran unir diferentes partidos, pero también separar, ¿no? Entonces, efectivamente, los partidos que llegaron al Congreso fueron 6 y conformaron 5 grupos, pero luego se ha ido esto fragmentando más y más. Cuanto más se fragmente, va a ser más difícil tomar decisiones, va a ser menos operativo el Congreso, ¿no? El Congreso no es solamente, creo yo, un espacio para la discusión de ideas. El Congreso no es una universidad, ¿no? El Congreso es un órgano de gobierno, debe ser un órgano de gobierno donde se tomen las decisiones fundamentales para el país y se las sostenga en el tiempo, además, ¿no? El Congreso tiene entonces que estar estructurado de una manera adecuada, ¿no? Y esa manera adecuada es su composición en partidos. A mí, básicamente estoy de acuerdo con la propuesta por eso, ¿no? Porque apunta a quitar los incentivos a nivel del reglamento para la fragmentación, ¿no? Lo que el proyecto quiere es que los parlamentarios que se retiren de un grupo político ya no puedan integrar otro grupo, sino que se queden en una especie, en una suerte de berlina, digamos, en un castigo ahí, que podría llamarse un grupo mixto, como es el caso en España, ¿no? Pero quiere retirar los incentivos a que se sigan generando grupos parlamentarios, ¿no? Creo yo que a nivel del reglamento eso es totalmente correcto, nadie puede estar en contra de eso, ¿no? Es un clamor del país, me parece a mí, que no continúe la fragmentación legislativa que compromete las perspectivas de afirmación de la democracia, ¿no? La democracia, yo sí creo en la democracia y creo que la democracia hace diferencia, ¿no? En las perspectivas económicas y sociales del país. Pero para hacer diferencia, y eso está muy estudiado, ¿no? Tiene que ser sostenida en el tiempo. El Perú necesita que el proceso democrático se sostenga 45 años, por lo menos, 3 generaciones. Entonces ahí sí empieza a hacer diferencia. Los países que apuestan a un gobierno de reglas, ¿no? de constitución y de leyes, llegan a ser más desarrollados que los países que no tienen ese camino, que no siguen ese camino. Pero para que haga diferencia, la democracia tiene que tener continuidad. Y para que haya continuidad hay que evitar estos escenarios de gran fragmentación legislativa que terminan invitando, ¿no? a otro tipo de salidas. De hecho, yo comprendo que ustedes, estimados señores parlamentarios, no tienen una sensibilidad a ese tema, ¿no? En el país, lamentablemente, otra vez se empiezan a levantar voces que reclaman, digamos, salidas desesperadas, como ha pasado en otras coyunturas, y después, por supuesto, van a esconder la mano quienes van a tirar la piedra hoy día. Entonces hay que evitar esos escenarios, ¿no? Y para evitar esos escenarios me parece que este proyecto va en la buena dirección. Lo que yo sí quisiera terminar diciendo en el tiempo que se me ha dado, ¿no? Es que yo invocaría, ¿no? a que se vaya un poco más allá, ¿no? Se vaya un poco más allá. Es decir, que se evalúe el sistema de elección del Congreso, ¿no? Eso es un tema que hace mucho tiempo yo he venido tratando de promover, ¿no? Y creo que es algo que debería esta comisión tomar en consideración, es decir, ir a un sistema de elección de mayoría, ¿no? Al estilo de los Estados Unidos, de Inglaterra o de Francia. También Francia tiene una variante ahí de mayoría absoluta, o inclusive la salida alemana, ¿no? De una mitad del Parlamento por lo menos es elegida de esa manera. O sea que hay una serie de experiencias comparadas, ¿no? Pero que yo creo que hay que prestarles mucha atención, porque si no, no va a ser suficiente la solución que se le da acá. Pero de todas maneras, yo sí quería decir que, digamos, si es que eso no está sobre la mesa, no me corresponde a mí tampoco ponerlo, ¿no? Y si se me pide una opinión sobre un proyecto que a nivel del reglamento el Congreso trata de quitar los incentivos para la generación de grupos parlamentarios, por supuesto que mi opinión es favorable. Es lo que les quería decir. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor José Luis Ardón. Hay una pregunta de la congresista Salgado.
Sí, presidente, yo quería aprovechar de la presencia del doctor Sardón, al que le agradecemos por esta explicación mucho más centrada ya en el debate, porque yo hubiera querido que le presenten los 3 proyectos también al otro expositor para hablar más, digamos, sobre los puntos, porque entendiendo de que el transfugismo, si se comprueba que es por una prebenda, por alguna acción ilícita, ya está sancionado y han habido antecedentes y han ido a parar al Poder Judicial con la sanción correspondiente. El tema es aquí si se permite o no la disidencia, ¿no? Porque puede estar un parlamentario en desacuerdo, como ha ocurrido en este Congreso ahorita, y se han formado 2 grupos políticos, no porque hayan cometido alguna infracción o algún delito, sino porque simplemente no están de acuerdo con el grupo que los llevó. Entonces, los proyectos están relacionados a eso, aunque esta disidencia en algunos proyectos se tiene que castigar para algunos congresistas. Para otros congresistas se tendría que aplicar una sanción directamente al parlamentario o en otros casos directamente al partido político. Entendemos que tiene que haber una reforma y que los partidos políticos tenemos gran responsabilidad en elegir mejor a los candidatos. Eso es ya una cosa que ha salido, digamos, por la experiencia que se ha tenido en el transcurso de todos estos años. Pero centrándonos en los 3 proyectos que ojalá le alcancen, lo que quisiera saber es su opinión con respecto a si esta sanción tendría que darse por la disidencia. Gracias. Solamente comunicarle a la congresista Salgado que los 3 proyectos han sido enviados a los 3 expositores. Sí, doctor Sardón. Bueno, yo la verdad recibí la carta y uno de los proyectos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. Yo no creo que se deba ir tan lejos como castigar la disidencia. Me parece que la idea de este proyecto, el castigo es sencillamente que no pueden constituir grupo parlamentario, dice así. El inciso que están proponiendo añadir al artículo 37 del reglamento es que no puedan constituir grupo parlamentario los congresistas que dejen de pertenecer a los partidos políticos por el que fueron elegidos, ¿no? Entonces, ese es el castigo. A mí me parece que eso es suficiente, ¿no? No se puede tampoco ir a un extremo. Sí. Muy bien, agradeciendo la presencia del doctor José Luis Sardón, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por su brillante exposición. Además, le agradecemos por haber respetado el tiempo exacto, ha puesto su reloj con cronómetro y los 15 minutos los ha cumplido, la verdad que con exactitud y pulcritud. Le agradecemos su presencia y lo invitamos a poder retirarse en el momento que él estime conveniente. Muchas gracias, doctor.